En mi vida anterior, mi hermana menor siempre me había visto como su rival. Desde pequeñas competía conmigo en secreto, buscando constantemente maneras de eclipsarme. Mi matrimonio había sido motivo de envidia. Ella se casó con alguien rico, mientras que yo até mi destino a un estudiante pobre. Pero ese estudiante, con pura determinación y esfuerzo incansable, ascendió en la jerarquía y se convirtió en una figura prominente del gobierno. Mientras tanto, su adinerado esposo finalmente se divorció de ella, optando por casarse con su amor de la infancia. Pero el destino tenía sus planes. Me convertí en la esposa de un poderoso funcionario y mi hermana, consumida por los celos, no lo soportó. El día que celebramos un ritual familiar en honor a nuestros antepasados, me apuñaló con un cuchillo de cocina. Mientras mi vida se desvanecía, la vi sonreír no con remordimiento, sino con una codicia retorcida por mi esposo. Cuando volví a abrir los ojos, había regresado al pasado. Justo frente a mí, mi hermana estaba arrodillada, agarrando la mano de mi novio Damon, anunciando que estaba embarazada de él. Había un rastro de culpa en sus ojos, solo emoción, desafío. En ese momento me di cuenta de que nada había cambiado. Ella también había renacido. Respiré hondo con la rabia apoderándose de mí. Sin pensarlo, me abalancé sobre Damon. ¿No dijiste que te casarías conmigo? ¿Cómo pudiste hacerle esto a mi propia hermana? Grité con la voz entrecortada. Vera solo sonrió más ampliamente. Esta vez pronunció las palabras: hermana, será la que se convierta en la esposa del político. Todo estaba sucediendo de nuevo. Recordé cómo en nuestras vidas anteriores, ella se había casado con un hombre con una familia influyente, mientras que yo elegí caminar de la mano con Damon. Él solo tenía potencial en aquel entonces, y juntos construimos la vida que una vez soñé. El matrimonio de Vera, en cambio, estuvo lleno de luchas constantes. Los malentendidos la separaron a ella y a su esposo Ethan. Finalmente la echaron de casa y la dejaron a su suerte, mientras su vida se desmoronaba en silencio. Mientras tanto, Damon y yo prosperábamos. Nuestra felicidad se profundizó con el tiempo. Fue durante una reunión familiar, cuando me vio bajar de un coche elegante, que la envidia regresó. Ya no pudo contenerla y fue entonces cuando me mató. Pensé que era la única a la que le habían dado una segunda oportunidad. Pero claramente el destino también había reescrito su historia. Creía que casarse con Damon le traería honor y felicidad. No tenía ni idea de que solo la arrastraría a la ruina. Mientras todo volvía a revelarse, mi corazón se llenó de una compleja tormenta de emociones. Juré que esta vez no dejaría que el destino me robara lo que era mío. Esta boda fue diferente a la anterior. No esperaba que Ethan llegara a tiempo, como tampoco lo hizo la última vez. En aquel entonces, Vera montó un berrinche el día de mi boda cuando Ethan no llegó. Incluso obligó a sus padres a sacarlo a rastras del hospital, donde cuidaba a su amiga de la infancia. Después de esa farsa, su relación con esa mujer se tensó aún más. Mi hogar se convirtió en un campo de batalla, pero yo había elegido otro camino. Mientras sonaba la música de la boda, subí sola al coche que me esperaba junto a la carretera. Vera tenía los ojos desorbitados de furia. Me gritó: Clara, ¿estás loca? Tu marido ni siquiera está aquí para la boda. Y solo te queda esa madre dominante, menos y menos ley suya. ¿No te da vergüenza? Bajé la ventanilla lentamente, miré su rostro lívido y solté una suave carcajada. Entonces dime, Vera, ¿qué debo hacer? Anunciarle al mundo entero que estás cuidando al hijo de mi novio, que yo ocupé el lugar de tu prometido en el altar, y él llamó e incluso se molestó en aparecer. Se quedó paralizada, sin palabras. El pánico latente en su pecho se retorció como una cuchilla. La desesperación se extendió por su rostro mientras tartamudeaba: Damon y yo nos amamos. Sonreí con frialdad. Si no querías que la gente se enterara, no deberías haberlo hecho. Vera, tu cálculo apenas empieza. Dicho esto, subí la ventanilla. El coche arrancó. La madre de Ethan estaba rígida en el asiento delantero, con expresión tensa. Por alguna razón, verla tan inquieta me alivió el ánimo. Me incliné hacia adelante y la llamé dulcemente: mamá. Ella se estremeció y luego se giró para mirarme. Sobresaltada. Su expresión cambió rápidamente a nerviosa y cansada,
y bajó la mirada. De vuelta en la casa, sacó un grueso sobre rojo cuidadosamente atado con una cinta, y lo dejó sobre la mesa con una sonrisa forzada antes de apresurarse a su habitación. La casa se sumió en un silencio incómodo. Recorrí con la mirada el espacio y la vi mirándome a través de una rendija de la puerta. Sin decir palabra, me guardé el sobre en el bolsillo. Al girarme exhaló aliviada y finalmente sonrió. Suspiré para mis adentros. Los 5.000 yuanes no eran mucho para presumir, pero a su manera discreta, ofrecían una sensación de precaria seguridad. Hacía tiempo que había dejado de esperar nada de una boda. Eso tampoco había cambiado en esta vida. Estaba en la habitación nupcial, esperando a Ethan. No regresó hasta bien entrada la noche. Al ver que era yo la del vestido rojo se detuvo pero no hizo preguntas. Simplemente dijo, lo siento. Elisa tuvo un accidente. Tuve que donar sangre. Por eso me perdí la boda. Sonreí. Está bien. Salvar una vida es lo primero. Espero que trabajemos bien juntos, añadí. Se sorprendió un momento y luego rió entre dientes. Camarada Clara, trabajemos bien juntos. Después de que se le pasara la risa, metió la mano en su bolso y me dio un fajo de billetes. Hoy metí la pata. Considéralo una compensación. Me quedé mirando el fajo de billetes, tragando saliva con dificultad. No pude evitar maravillarme de que esta familia estuviera realmente adinerada. Justo cuando estaba a punto de sentarse, su teléfono volvió a sonar. Después de contestar, me miró con disculpas. El estado de Elisa empeoró. Necesito volver. Respondí enseguida y me voy rápido. El paciente es más importante. Estoy bien, de verdad. Puedo cuidarme solo. No dijo nada más. Simplemente agarró su abrigo y se fue. Al darse la vuelta, creí ver una fugaz sonrisa en su rostro, tan tenue que fue casi una ilusión. Al día siguiente fue la visita de bienvenida de costumbre. Esperé mucho tiempo, pero Ethan no apareció, ni siquiera a las 9. Mi suegra dejó escapar un largo suspiro, murmurando algo en voz baja. Le pregunté qué decía, pero evitó mi mirada, me puso rápidamente un sobre grueso con dinero en efectivo en los brazos y se dio la vuelta para irse. Acepté el dinero sin resistencia y la grité con deliberada alegría, gracias, mamá. Quizás lo dije demasiado alto. Se estremeció levemente y sus hombros se sacudieron. Luego dejó unas cajas de regalo a mis pies y se fue corriendo, cerrando la puerta del dormitorio sin decir palabra. Suspiré. Mi suegra era buena persona, solo que era terriblemente tímida y casi fóbica en cuanto a la interacción social. Hoy en día, la gente la malinterpretaba, incluso la consideraban inestable. Pero yo sabía que no era así. Comparado con las pequeñas peleas y la constante intromisión de mi vida anterior, este arreglo tranquilo y despreocupado era una especie de paz, una modesta forma de felicidad. Cuando regresé a casa de mi madre con un vestido nuevo y varias bolsas de regalos, Vera y Damon ya me esperaban. En cuanto vio que había venido sola, los ojos de Vera se iluminaron de alegría. Vaya, hermana. ¿Ya te quedaste viuda? Se rió entre dientes. Llegando sola a casa, ¿Ethan te tocó siquiera la noche de bodas? Simplemente sonreí cortésmente. Al menos no me dejó embarazada mi excuñado antes de la boda. Le respondí fingiendo inocencia. Vera se sonrojó. Tiró las semillas de girasol que sostenía y parecía lista para saltar sobre mí. Dodd, desquítate conmigo de tu drama con los suegros. Todo el mundo sabe que Ethan es solo un niño rico y malcriado que vive del dinero de su familia. Espera a que mi Damon se gradúe el mes que viene, seremos la realeza política. Cuando me veas entonces, haz una reverencia. Sonreí con frialdad a punto de responder, cuando la puerta principal se abrió con un crujido. Todos nos quedamos paralizados. Allí estaba Ethan, completamente inesperado. ¿No se suponía que estaría en el hospital con su querido primer amor? ¿Qué hacía en mi casa? Sin inmutarse por nuestras caras de asombro, dejó las cajas de regalo con calma, sacó un pequeño paquete de su bolsillo y me lo entregó. Ayer dijiste que tenías antojo de esos pasteles del West End, así que te los traje. Parpadeé, me pilló desprevenido y los acepté con torpeza. Gracias.
Se sacudió la chaqueta y se sentó a mi lado. Su mirada fría se posó en Vera. Vivimos en una sociedad que respeta las leyes. No importa lo importante y oficial que creas que serás, mi esposa no te hará ninguna reverencia. Luego se volvió hacia mí, con un tono más amable, pero aún con un toque de sarcasmo. Y considerando que tuviste algo con tu excuñado, que tu hermana te deje ir sin una bofetada ya es un gesto de compasión. ¿Y qué tal hacer una reverencia? ¡Qué bien! No pude evitar reírme. En mi vida pasada, nunca me había imaginado que Ethan pudiera ser tan brusco y directo. La reacción de Vera fue explosiva. Ver a Ethan fue como un toro enloquecido. Lo que haga con mi hermana no es asunto tuyo. Pasaste tu noche de bodas con esa amiga de la infancia tan tacaña. ¿Cómo te atreves a juzgarme? Me señaló con el dedo, casi escupiendo de furia. Ni siquiera tienes las agallas para enfrentarte a la amante, así que vuelves a casa criticando a tu propia familia. Curiosamente no me importó con quién había pasado la noche Ethan. Lo que más me sorprendió fue la naturalidad con la que me había dado 10.000 yuanes para gastos en cuanto nos conocimos. Alisa y mi marido crecieron juntos, dije con un tono provocador. Había sufrido un accidente de coche. ¿Y qué? No solo lo mandé al hospital yo misma, sino que lo acompañé de visita. ¿Cuál es el problema? Me volví hacia Ethan y lo agarré del brazo. Vamos a comprarle algo bonito. Salimos juntos, dejando a Vera gritando detrás de nosotros, con la voz apagada por la furia. ¿Tienes miedo, verdad? ¿Crees que un poco de dinero puede salvarte? Espera, mi Damon será un funcionario de alto rango el mes que viene. Ya verás. Su voz se desvaneció en la distancia. Mi sonrisa también. Solo yo sabía la verdad sobre Damon, ese monstruo frío y despiadado que se abrió camino a zarpazos, ganándose la admiración mientras ocultaba sus crímenes. Vera, tu risa no durará mucho. Ethan me abrió la puerta del coche, me acomodó en el asiento del copiloto y me abrochó el cinturón con cuidado. Luego me miró con ojos cálidos. Clara, siento haber vuelto tarde. Lo sé, murmuré, pero las disculpas no borran el pasado. Él asintió levemente, luego sacó un fajo de billetes de su bolso y me lo entregó. Considéralo una pequeña compensación. Por favor, tómalo. Abrí los ojos de par en par. Me quedé sin palabras. Eran 20.000. No puedo seguir quitándote tu dinero. Intenté protestar, pero con una mano en el volante, con la otra deslizó tranquilamente el dinero en mi bolso. Eres mi esposa. Lo mío es tuyo. Me quedé un poco atónito. ¿En qué estaría pensando exactamente este joven amo? El coche dio varias vueltas cerradas antes de detenerse finalmente frente al hospital. Al bajar vi por primera vez a Elisa, la amiga de la infancia de la que tanto se hablaba y tanto se hablaba. Era delicada y bonita, pero parecía frágil, como si una ráfaga de viento la pudiera derribar. En cuanto vio a Ethan, una sonrisa radiante se le iluminó en los ojos. Ethan, ¿trajiste mi sopa de pollo? Tomé el termo, destapé la tapa y le pregunté con dulzura, ¿cómo está tu herida? ¿Necesitas ayuda para comer? Solo entonces Elisa pareció fijarse en mí. La sonrisa de sus labios se desvaneció al instante, reemplazada por una mirada gélida dirigida directamente a Ethan. ¿Qué significa esto?, preguntó con frialdad. Ethan me tomó la mano y me indicó que dejara la sopa. Le dolían las piernas, no las manos. Ella puede patinar sola. Entonces miró fijamente a Elisa y dijo con calma, Elisa, Clara es mi esposa. Deberías mostrarle respeto y llamarla hermana menos en la ley menos. Elisa se quedó paralizada, con los ojos llenos de lágrimas mientras se mordía el labio inferior en clara resistencia. Me quedé allí en silencio, pero en mi interior surgían preguntas. Por la reacción anterior de Vera, siempre había asumido que existía algo secreto entre Ethan y Elisa. Pero ahora parecía más un amor no correspondido. Finalmente Elisa rompió a llorar, ahogándose en sus palabras. Ethan, hermano. Ethan frunció el ceño, visiblemente molesto por la escena. Ya donaste sangre. Trajimos la sopa. ¿Qué más quieres, Elisa? ¿Por qué lloras ahora? Espetó Elisa, con la voz temblorosa de ira. Así que esto es todo.
La traes aquí solo para humillarme, ¿verdad? Me señaló casi furiosa. No soporto a mujeres manipuladoras como ella, y la tratas como si fuera un tesoro. No respondí de inmediato, solo fruncí un poco los labios. Ethan habló por mí. Elisa, estás siendo completamente irrazonable. Clara ha dicho algo en tu contra. De hecho, me recordó que te trajera algo para ayudarte a recuperarte. Dicho esto, apiló los regalos en su mesita de noche y me tiró de la muñeca. Vámonos a casa, cariño. No tiene sentido quedarnos aquí, y que nos traten como si fuéramos los villanos. Corrí para seguirlo mientras salíamos del ala de hospitalización. Justo entonces, vi a Damon escabulléndose por una esquina cercana, claramente tramando algo. Aparté a Ethan y le susurré que nos escondiéramos. Una vez que Damon falleció con una sonrisa de suficiencia, nos acercamos a la ventana donde Ed acababa de recoger su medicación. Hola, estamos en el mismo grupo que Damon, dije con naturalidad. Se le olvidó cómo tomar sus medicamentos. ¿Puedes recordarnos la dosis? La enfermera tras el cristal nos miró y frunció el ceño. Es un laxante. ¿Crees que hay una dosis fija? Lo tomas hasta que hace efecto y luego lo dejas. La verdad, solo son unas pastillas. Se tomó un frasco entero, ¿y ahora me preguntas esto? No la dejé terminar de quejarse. Aparté a Ethan rápidamente. Damon no había cambiado nada. En nuestra vida anterior, durante los exámenes de colocación, sus competidores se habían retirado misteriosamente uno a uno, dejándolo a él para conseguir el puesto de mejor candidato con gran éxito. Yo solía pensar que simplemente había tenido suerte. Ahora sabía que él mismo había orquestado sus desgracias. Ese vil bastardo sin escrúpulos apenas podía contener mi furia. Seguía furioso mientras caminábamos hasta que me di cuenta de que Ethan se había detenido. ¿Por qué te detuviste? Me giré para preguntar. Me miró con disgusto. Clara, no lo entiendo. Damon ha hecho todas estas travesuras, y aún así pareces tan interesado en él. Me reí a carcajadas. Espera, ¿estás celoso? Ethan me miró fijamente un momento, y luego una sonrisa se dibujó en las comisuras de sus labios. No es lo que piensas. No me preocupa ni planeo destruirlo. Se acercó y me susurró su plan al oído. Al ver cómo su expresión pasaba de la irritación a la alegría, sentí una oleada de calor en el pecho. No es tan grave, dije en voz baja. Te ayudará. Cuando llegamos a casa, la mamá de Ethan ya había preparado la cena. No se sentó a la mesa con nosotros, solo llevó un tazón pequeño a su habitación. Ethan suspiró. No lo tomes a mal. Mamá no intenta ser grosera, simplemente no le gusta estar rodeada de gente. Asentí sosteniendo mi tazón. Entiendo. Y sé que a ella, igual que a ti, le encanta repartir sobres rojos grandes. Ethan dejó escapar un largo suspiro y me sonrió. En ese momento, la puerta de su habitación se abrió con un crujido, y vi a su madre sonriendo levemente desde dentro. Al día siguiente era el día de evaluación de Damon. Ethan me llevó a la escuela y llegamos justo cuando Vera se aferraba a Damon entre lágrimas. En cuanto me vio, sus ojos se llenaron de desdén. «¡Guau, mira quién es!» Hay gente que no puede evitar dejar a su novio por un tipo con coche simplemente por dinero. ¡Qué descarada! Se burló. Pero no te pongas demasiado cómoda. Casarse con alguien adinerada no es nada, el verdadero poder reside en que tu marido se convierte en un funcionario de alto rango. Apoyada en el coche sonrío con suficiencia. Oh mira, es mi exnovio de bajo rango el que se acostó con mi hermana, y la hermana que se quedó embarazada de su bebé. Alcé la voz a propósito. ¡Qué casualidad! A unos perros que ladraban en un mismo sitio, qué manera de arruinar una mañana perfecta. Un grupo de estudiantes se reunió rápidamente a su alrededor, susurrando y señalando. Damon intentó agachar la cabeza y escabullirse, pero Vera se aferró a él con furia. ¿A quién llamas perro? Clara, escúchame. Después de hoy, mi esposo será un alto funcionario. Será mejor que no te hagas el arrogante, pronto te aplastaremos como a un insecto. Abro los ojos de par en par y finjo sorpresa, tapándome la boca.
Espera, su evaluación ni siquiera ha empezado y ya sabes que aprobará. Vera, ¿sobornaste a alguien? Sus rostros palidecieron al instante. La sola mención de soborno antes de un examen era un asunto serio. Y con la anterior jactancia de Vera resonando en la mente de todos los responsables, nadie iba a dejarlo pasar. ¿Cómo sabes que Damon va a conseguir el trabajo? ¿Quién te crees que eres para ser tan descarado? No vayas a ningún lado. Espera a que llegue el profesor. Al poco rato, llegó el supervisor de evaluación y nos arrastró a todos a la oficina para interrogarnos. Damon sudaba a mares, visiblemente presa del pánico. Casi me parto de la risa. ¿Escabullirse para drogar a tus compañeros? No fue tan inteligente después de todo. Originalmente había planeado retrasar las cosas lo suficiente para evitar que Damon les diera más pastillas. Pero inesperadamente Ethan se levantó. En aras de la imparcialidad, dijo con firmeza, sugiero que reunamos a todos los estudiantes y realicemos una revisión exhaustiva por parte de profesionales. Es la única manera de garantizar la integridad del examen. Dado el escándalo que acababa de estallar, los profesores tomaron muy en serio su sugerencia y comenzaron a prepararse de inmediato. Damon palideció aún más, todo su cuerpo temblaba ligeramente. Profesor, estoy un poco nervioso. Necesito ir al baño. El profesor lo despidió con un gesto de la mano, dándole permiso. Ethan y yo intercambiamos una mirada y, en silencio, nos acercamos a Damon. Tiré suavemente del dobladillo de su camisa. Damon, si no sobornaste a nadie, ¿por qué estás tan nervioso? No me digas que llevas contrabando encima. Damon me lanzó una mirada venenosa, con una mirada amenazante. Claro que no, Clara. Admito que te hice daño con Vera. Pero eso no significa que puedas difamarme. Anda ya. Que aún sientas algo por mí no te da derecho a hacerme el amor en público. J.E. Incluso ahora, seguía intentando separarme de Ethan. Me giré para mirar a Ethan, quien simplemente frunció los labios con desdén. El amor de mi esposa por mí es profundo. ¿Por qué seguiría añorando a un canalla como tú? Las palabras de Ethan le dieron un látigo a Damon. A juzgar por lo furioso que estás ahora, ¿será que mi esposa dio en el clavo? La expresión de Damon cambió drásticamente. Parecía desesperado por huir, e incluso el profesor de la oficina empezó a presentir que algo no iba bien. Damon, ¿qué llevas encima exactamente? Si no tienes nada, ¿por qué te apuras tanto en evitar que te registren? Los ojos de Damon se pusieron rojos de pánico. Gritó, nervioso, no traje nada. No tienes derecho a registrarme. Justo en ese momento llegó el personal asignado para realizar las inspecciones. Uno de ellos metió la mano en el bolsillo derecho de Damon y sacó un frasco de pastillas, laxantes de dosis alta y baja. Cooperé rápidamente con el profesor, fingiendo sorpresa. Damon, la mayoría de la gente trae un par de pastillas como mucho, ¿qué planeabas hacer con un frasco entero? Damon se quedó atónito y en silencio, paralizado un buen rato antes de murmurar una excusa débil. Tenía prisa esta mañana y lo agarré sin pensarlo. Y además no hice nada, no puedes acusarme sin pruebas. Incliné la cabeza y asentí con imparcialidad. Tienes toda la razón. No tuviste la oportunidad de hacer nada. Pero ahora, Damon, tendrás que confiar en tus habilidades. Mucha suerte con eso. Al irme me sentía ligero. Ethan rió entre dientes a mi lado, tal como esperaba. Esta vez, todos estaban en igualdad de condiciones. Damon no solo no consiguió el trabajo que Ed tanto había planeado, sino que ni siquiera cumplía los requisitos para un puesto normal. Afuera de la escuela, Vera seguía esperando con ansias a su amado. En cuanto vio a Damon, se le iluminó la cara. Damon, no dejes que esta mañana te afecte. Claro que ahora tienen más dinero, pero tú conseguiste trabajo. Te ascenderán enseguida, y luego les daremos una paliza a esos canallas. Venga, vamos a celebrar. Ella le tomó la mano, pero Damon mantuvo la cabeza gacha, con el rostro desgarrado por la desesperación. Hoy fue tu día de trabajo importante. ¿Por qué no estás contento? Damon, di algo. Damon, tú. Antes de que pudiera terminar, una sonora bofetada le dio de lleno en la mejilla.
Vera se quedó allí en shock, agarrándose la cara, incapaz de hablar. Damon, quien había permanecido en silencio todo el tiempo, de repente encontró su alivio. Desahogó toda la ira que le hervía por dentro. Te dije que no provocaras a Clara, zorra sucia y novata. Solo tenías que abrir la boca y armar jaleo. Si no fuera por ti, no lo habría perdido todo. Vera se quedó paralizada al principio, aturdida por la bofetada. Pero en cuanto oyó "no Job", fue como si le hubiera caído un rayo. No, eso no es posible. ¿Eres tan capaz? ¿Cómo pudo pasar esto? Su voz se volvió histérica mientras las lágrimas corrían por su rostro. Lo dejé todo por ti, y ahora todos se ríen de mí. ¿Cómo no conseguiste el trabajo? ¿Qué se supone que debo hacer ahora? Damon, me traicionaste. Me traicionaste a mí y a nuestro bebé. Para deshacerme de él, quiero el divorcio. Hace apenas unos momentos, Damon estaba furioso, pero esas palabras lo detuvieron en seco. En su mente, Vera siempre lo había amado con locura, tanto que se arriesgaría a la deshonra por estar con él. No tenía ni idea de que lo que Vera realmente amaba era el poder y la gloria prestada de la que ostentaba. La madre de Damon siempre había valorado el linaje. En el pasado, cuando me acababa de casar, me presionó para que interrumpiera mi embarazo. Ahora que Vera quería abortar, ¿cómo iba a permitirlo Damon? Cariño, no te precipites. Perdí el control antes. No quise hacerte daño. El bebé debe quedarse. Se recuperará, lo juro. Les dará a ambos una buena vida. Pero Vera seguía gimiendo con los ojos hundidos, desplomándose en el suelo desesperada. Ya había visto suficiente de su circo. Tomé la mano de Ethan y me di la vuelta para irme. Poco después, nos cerraron la puerta de golpe con puños furiosos. Clara, sal de aquí. Si no hubiera sugerido un registro corporal, las pastillas de Damon habrían sido confiscadas y Ed habría conseguido un puesto importante. Maldita perra, arruinaste el futuro de Damon. Nos debes una. No respondí. La dejé gritar hasta quedarse ronca. Solo cuando su voz se volvió áspera abrí la puerta. Dentro de la casa había filas de rostros familiares. Nuestros compañeros de clase se reunieron en la sala. Damon se tambaleó hacia atrás al verlos. ¿Qué hacen aquí? Ethan se encogió de hombros con una sonrisa burlona, con los ojos brillantes de diversión. Solo invitando a comer a mis antiguos compañeros, nada raro. Pero tú, Damon, trayendo laxantes, planeando sabotear a tus compañeros, ¿verdad? Damon apretó los puños. Se puso de pie tambaleándose y huyó sin decir palabra. Ni siquiera le dirigí una mirada a Vera. Mientras los veía desaparecer en la distancia, una profunda satisfacción se apoderó de mi pecho. Sabía exactamente lo que Damon había hecho y sabía que toda su red se basaba en conexiones con esos mismos compañeros de clase. Esta vez, todos los caminos estaban cortados. Tan solo 2 días después, Damon y Vera volvieron a la carga. Porque la madre de Damon había llegado. Afirmaba que estaba allí para cuidar de su hija embarazada, Minus, y de Minus Lab. Pero en realidad, quería conseguir un lugar permanente en la ciudad. Ahora, sin trabajo, con Vera apenas ganando lo suficiente para pagar el alquiler y una boca más que alimentar, la presión era sofocante. Aunque dependía económicamente de Vera, la madre de Damon insistía en ejercer su autoridad sobre ella. Pero Vera era de las que sufrían en silencio. En cuanto se cerró la puerta, comenzaron los gritos. Mientras tanto, le encargué a Ethan una tarea importante antes de que se fuera de la ciudad en un viaje de negocios. Asintió solemnemente, me hizo algunos recordatorios finales y subió al tren. En cuanto Vera supo que Ethan se había ido, supuso que no tenía refuerzos. Empezó a mandar a su madre a que me llamara para las cenas familiares, siempre con algún comentario mordaz. Las típicas tonterías sobre no ser querida o no poder contenerlo, en palabras vacías, hacía tiempo que habían dejado de importarle. Sin embargo, lo que dijo Vera ese día me pilló completamente desprevenido. Al parecer, Damon había rescatado a un funcionario jubilado inconsciente en la carretera y ahora su familia lo colmaba de agradecimientos, prometiéndole un prestigioso puesto en el gobierno. Al ver la emoción en los rostros de Vera y Damon, sentí una punzada de alarma. ¿Qué clase de trabajo, cuándo exactamente? Esto parece una estafa, dije con cautela.
El rostro de Vera se ensombreció y con un fuerte golpe golpeó la mesa con los palillos. Es la oficina de Hacienda. Dijeron que en cuanto haya una vacante dentro de 3 días, nuestro Damon ocupará directamente esa plaza. Nos arruinaste antes de sabotear la oportunidad de Damon de conseguir un trabajo digno. ¿Alguna vez pensaste que llegaría un día como hoy? Cuando la suerte llama a la puerta, es inevitable. Nuestro Damon nació para ser un funcionario. Y así, todo cobró sentido. Damon, siempre dispuesto a ascender por todos los medios, ahora tenía ante sí una oportunidad de oro. Pero, ¿quién sabía qué había pasado realmente con ese líder inconsciente? ¿Estaba Damon detrás? Si de verdad llegaba a la oficina de Hacienda, sería la primera persona a la que perseguiría. No podía permitir que eso pasara. En silencio contaba los días hasta el regreso de Ethan y rezaba para que todo saliera según lo planeado. 3 días después, Ethan seguía sin aparecer. Esa mañana, Vera llamó a la puerta. Levántate. Hoy es el día en que nuestro Damon vuela alto. Ya están todos aquí celebrando. Solo faltas tú. Llamó impaciente desde afuera. Respondí vagamente y luego me volví hacia la madre de Ethan. Si Ethan regresa con gente, por favor, dile que me busque de inmediato. Ella asintió y seguí a Vera a su casa. Su apartamento alquilado estaba inusualmente lleno ese día, lleno de vecinos y curiosos. Cuando Damon me vio, me dedicó una mueca de desprecio con la mirada llena de desdén. Clara, ¿no te dije que te arrepentirías de esto? Levantó la barbilla como si el mundo ya fuera suyo. Soy un dragón despojándose de sus escamas, listo para ascender. Su voz resonó triunfalmente y la multitud pareció hacerse eco de su petulancia. Por una vez, Vera y su madre, Minus y Minus Lab, no discutían. Estaban uno al lado del otro, sonriéndole a Damon como si ya llevara uniforme de oficial. Pero yo estaba inquieto, con la mirada perdida en la puerta. Ethan, ¿dónde estás? Tras una charla educada, unos hombres trajeados le dieron una palmadita en el hombro a Damon. Tienes un corazón bondadoso, jovencito. Seguro que lograrás grandes cosas. La sonrisa de Damon era enorme, y abrió la boca para responder. Cuando de repente la puerta principal se abrió de golpe. Damon, hijo mío, ¿dicen que salvaste a un funcionario? Todo el patio quedó en silencio. Damon miró fijamente a la pareja de ancianos que entró corriendo con un destello de confusión en el rostro. ¿A quién llamas hijo?, gritó la anciana, su voz atravesando la tensión. ¿Quién eres? ¿Qué le hiciste a nuestro hijo? El pánico se apoderó de ellos. La pareja agarró a Damon con las manos temblorosas de desesperación. Vera dio un paso adelante para detenerlos, pero la empujaron al suelo. Soltó un grito y no se levantó. La madre de Damon vio cómo arrastraban a su hijo y de inmediato se abalanzó con una escoba, balanceándola salvajemente. Golpeó a uno de los oficiales de traje de lleno en la espalda. La escena se convirtió en un caos absoluto. Aprovechando el alboroto, Ethan se escabulló entre la multitud y me apartó. Me besó el pelo. Esposa, susurró, misión cumplida. Considéralo tu recompensa. Era el momento del romance. Le apreté la mano indicándole que calmara a los furiosos funcionarios. Uno de ellos, golpeado 2 veces por la madre de Damon, se sentó en el sofá, furioso. Basta todos, paren ya, gritó, dando un golpe en la mesa. ¿Qué pasa? Quiero una explicación clara. Antes de que nadie pudiera hablar, la pareja de ancianos cayó de rodillas con un golpe sordo. Nuestro hijo Damon recibió su carta de aceptación universitaria hace años y tomó el tren a la universidad. Nos escribía, pero nunca regresaba. Cada vez que le preguntábamos, decía que estaba demasiado ocupado con los estudios. Pero ahora nos damos cuenta de que este Damon no es nuestro hijo. Me giré para mirar a Damon. Su rostro se había vuelto de un gris enfermizo. Tío, tía, deben estar equivocados, balbuceó. Damon es un nombre común. Me han confundido con otra persona. Ethan sacó un documento doblado de su bolsillo y lo puso sobre la mesa. ¿En serio? Porque busqué la lista de alumnos de ese año. Qué curioso que solo aparezca un Damon. ¿Dónde está el verdadero Damon? ¿Qué le hiciste?
El cuerpo de Damon empezó a temblar. Se agarró la cabeza como si algo terrible hubiera surgido en su memoria. «Estás mintiendo». «Soy Damon». Agarró la mano de su madre e intentó huir. Pero no llegó lejos. Ethan ya había apostado gente en la puerta. Atrapado, Damon empezó a desmoronarse, murmurando tonterías. «Y Damon, no te conozco. Déjame en paz. Solo quieres aprovecharte de mi éxito ahora que lo he logrado. Vete». Barry se quedó paralizada mientras la madre de Damon se desplomaba en el suelo, con su escoba tirada. El oficial sentado en el centro de la sala frunció el ceño y ordenó que llamaran a la policía de inmediato. Cuando llegaron los agentes, sentí que se me llenaban los ojos de lágrimas. En mi vida pasada, me topé con el diario de Damon y descubrí la horrible verdad. Él nunca fue Damon. Conoció al verdadero Damon en el tren, codició su carta de admisión y su vida, y finalmente lo mató, robándole sus documentos, su futuro y su identidad. En aquella época, cuando la información apenas se filtraba más allá de los rumores locales, engañar a los verdaderos padres de Damon era facilísimo. Desde entonces vivió en este mundo bajo la identidad robada del verdadero Damon, muerto y olvidado hacía tiempo. El miedo me consumía. Quería ir a la policía, pero Damon me amenazó. Dijo que si decía una sola palabra, mataría personalmente a mis 2 hijos. Los maté y soporto la idea de perderlos. Y aún así mi conciencia me atormentaba a diario. Pero ahora, renacido en esta segunda vida, por fin tuve la oportunidad de buscar justicia para el verdadero Damon. Damon y sus cómplices pronto fueron detenidos por las autoridades para ser investigados. Vera se desplomó en el suelo, agarrándose el estómago. De repente su mirada se fijó en la mía. «Perra. Lo sabías desde el principio, ¿verdad? Es imposible que algo así sea solo una coincidencia. Tú también has renacido, ¿verdad? ¿Por qué no me lo dijiste antes, Clara? ¿Por qué? Te voy a matar hoy». Un brillo oscuro brilló en sus ojos. Frenética agarró un cuchillo de cocina de la mesa y se abalanzó sobre mí. Ethan intervino rápidamente protegiéndome tras él. De una patada sin esfuerzo, derribó a Vera al suelo. ¿De qué demonios estás hablando? Estás loco. Poco después, la estación local emitió su veredicto. Damon fue condenado a muerte por asesinato. Así de repente la fantasía de Vera de convertirse en la esposa de un poderoso funcionario se hizo añicos. El impacto fue demasiado fuerte para ella. Entró en trabajo de parto prematuro. La pobre niña nació sin un solo llanto, e incluso los médicos en el patio negaron con la cabeza. Finalmente la bebé fue abandonada en un basurero. A partir de entonces, Vera se sumió en la locura. Vagaba por las calles con ropas andrajosas murmurando para sí misma, si me dieran una segunda vida, recuperaría todo lo que debería haber sido mío. Con el paso del tiempo comencé a ver a Ethan con otros ojos. No sentía ningún amor por Elisa. Su cercanía nació del deber. El padre de Elisa la había confiado a Ethan en su lecho de muerte. Tras unas conversaciones sinceras, Elisa decidió cursar sus estudios en el extranjero. Le deseé lo mejor y la acompañé personalmente al aeropuerto. Ethan no vino. Últimamente incluso había estado pegado a mí, siempre preocupado por si lo malinterpretaba. Pero ¿cómo podría? En esta nueva vida por fin había encontrado la paz. Tenía la suerte de tener un esposo que me amaba profundamente, una suegra que me trataba con ternura y una vida de creciente abundancia. La apreciaba al máximo. Nunca me soltaría tan fácilmente. Me dolía cada hueso, cada músculo, cada vena de mi cuerpo se sentía destrozada. Me moría con la respiración entrecortada, los ojos abiertos de par en par, desesperados y sin fuerzas. «Quédate en casa, voy a por el pastel, vuelvo enseguida». De repente oí la voz de mi padre. Abrí los párpados con fuerza y vi su espalda mientras salía por la puerta. Pensé que estaba alucinando hasta que mi madre me hizo un gesto con la mano y preguntó, desconcertada, «Señora Atenea, ¿qué le pasa? Parece perdida». Fue entonces cuando me di cuenta de que era un sueño. Era real. Había renacido, regresado al instante anterior al inicio de todo el sufrimiento.
Ahora sabía que la visita de mi padre para comprar un pastel había sido una trampa del plan calculado para llevarse a las estrellas que nos condenó a mi madre y a mí a una vida de pobreza y ruina. Pero no lo denuncié de inmediato. Quería que mi madre viera con sus propios ojos la clase de hombre que realmente era. Quería quitarle esa falsa máscara delante de todos. Así que le dije alegremente: «Mamá, ya no quiero que papá se quede con el pastel. Mejor vayamos juntos». Inmediatamente buscó su teléfono para devolverle la llamada. Pero la detuve y añadí juguetonamente: «¿No dijo que iba a la panadería baja en el distrito este? No lo llames. Vamos a sorprenderlo. Lo seguiremos en silencio y nos encontraremos con él allí. Será divertido». Ella no sospechó nada y asintió. Mi padre ya se había llevado el único coche que teníamos. Así que paramos un taxi en la entrada de nuestro complejo residencial y lo seguimos. El conductor, un hombre de mediana edad, nos miró por el retrovisor. Al darse cuenta de que seguíamos a alguien, asumió que estábamos atrapando a un tramposo y condujo con cautela, evitando las miradas de mi padre por el retrovisor. Pero cuanto más lo seguíamos, más extrañas se volvían las cosas. Mi papá no se dirigió a la panadería. Dio vueltas y vueltas por un laberinto de calles y finalmente entró en un complejo residencial. Mi mamá palideció. Una terrible premonición empezó a formarse, aunque aún no entendía qué hacía mi papá. Seguía sin revelar nada, solo insinué: «Qué raro. ¿Por qué vendría papá aquí? Mamá, sigámoslo y averiguémoslo». Lo seguimos en silencio hasta que lo vimos detenerse frente a la puerta de un apartamento. Llamó. Al poco rato una joven, apenas mayor que yo, abrió la puerta. «Cariño», llamó mi papá suavemente, abrazándola con cariño. Ella rió y respondió con el mismo cariño: «Cariño, estás aquí». Entonces, sin vergüenza alguna, se besaron. Fue practicado, fluido, esta era la primera vez. Mi madre se quedó allí atónita, con el rostro pálido. Levantó el pie para lanzarse y exigir una explicación. Pero la agarré del brazo rápidamente. Se giró hacia mí sorprendida y le dije con dulzura: «Mamá, papá dijo que iba a comprarme mi pastel de cumpleaños. ¿Por qué está aquí? Independientemente de la relación que tenga con esta mujer, ¿no crees que algo anda mal?». Su expresión cambió. Sí, ¿por qué estaba allí si no era por el pastel? Aún así, negó con la cabeza como si intentara convencerse de lo contrario. Quizás solo se sentía solo y aprovechó esta oportunidad para darse un capricho. «Eres demasiado joven para entenderlo. No puedo dejarlo pasar. Necesito saber quién es esta mujer que trama realmente», dijo, ya moviéndose. La detuve con firmeza. «Mamá, si de verdad solo quería una aventura, no deberías confrontarlo ahora. Si lo alertamos, perderemos la oportunidad de reunir pruebas sólidas. Acabo de tomar fotos. Todo lo que hicieron está grabado. Mamá, después de ver esto, sé que ya no querrás estar con él. Así que por ahora, nos quedamos escondidos». Mi madre me miró fijamente, sorprendida de lo tranquilo y sereno que estaba. Luego preguntó: «Ya sabías de esto, ¿verdad? Me trajiste aquí a propósito». Claro que lo sabía. Lo viví en mi vida anterior. Pero no puedo decírselo. Así que inventé una excusa. Hace poco escuché a papá hablando muy íntimamente con una mujer por teléfono. Me hizo sospechar, pero estaba seguro. Así que no dije nada hasta ahora. Ella negó con la cabeza, riendo amargamente. No tenía ni idea. ¿Cómo pudiste descubrirlo? Tienes razón, añadió con tristeza. Si ha encontrado a otra mujer, no me quedaré con él. Serafina, si nos divorciamos, ¿te quedarás conmigo o con tu padre? Respondí sin dudarlo. Contigo, claro. No quiero un padre asqueroso e infiel. Pero mamá, todavía me parece extraño que use la excusa de comprar un pastel de cumpleaños para venir. No creo que solo se trate de una aventura. No le conté lo que pasó en mi vida pasada, pero lo recuerdo todo vívidamente. Se acercaba la tormenta. Justo cuando estábamos discutiendo qué hacer, sonó su teléfono. Miró el identificador de llamadas y se quedó sin aliento. Se tapó la boca con la mano, y dijo que era el número de papá. Intercambiamos una mirada.
Finalmente exhaló temblorosamente y contestó por el altavoz. Hola, ¿eres familiar de Damien? Una voz de mujer, la misma de antes, habló desde el otro lado. Aquí el hospital del primer pueblo. Damien acaba de sufrir un accidente de coche. Está en estado crítico y actualmente recibe tratamiento de emergencia. Por favor, prepárense mentalmente para lo peor. Mi madre se puso rígida. Murmuró un entiendo y colgó con dedos temblorosos. Se quedó mirando el número en la pantalla. Totalmente confundida por lo que mi padre intentaba hacer. Pero solo me burlé en silencio. Así que me estaba haciendo la misma broma en esta vida. En mi vida anterior, fingió su muerte con el pretexto de comprarme un pastel de cumpleaños. Nos dejó un nombre impregnado de culpa. Más de 1 millón de deudas y el resto de nuestras vidas arruinadas. Por culpa de esa culpa, mi madre sufrió en silencio el tormento de mis abuelos hasta que la mató. Por culpa de esa deuda, ella y yo nos quedamos sin Blanca trabajando. Pero nunca salimos de la pobreza. Justo cuando los usureros me estaban dando una paliza casi mortal una vez más. Vi pasar a mi padre, médico, en un coche de lujo con una joven a su lado. La misma que había visto hoy. En ese instante la verdad me golpeó como un rayo. Mi padre estaba sano y salvo. Había fingido su muerte a propósito para obligarnos a mi madre y a mí a pagar su deuda. Quizás había otras razones. Pero en esta vida, no los cubriría a todos. Uno por uno. Y le haría pagar por lo que hizo. Mi madre me miró perdida y confundida. Se había dado cuenta de que algo siniestro estaba ocurriendo. Pero no sabía qué hacer. Serafina, dijo con voz temblorosa. Tu padre está claramente vivo. ¿Por qué me mentiría sobre su muerte? ¿Qué pretende? Solté una risa fría. Mamá, lo que sea que esté planeando, no puede ser nada bueno. Dijo que lo llevaron de urgencia al hospital de primera línea, ¿no? Entonces vayamos ahora mismo. A ver cómo explica el hospital que nunca lo tuvieron. En mi vida anterior, la muerte de mi padre fue tan repentina que mi madre y yo nos tranquilizamos y lo aceptamos. Nos quedamos en casa llorando día y noche. Sin siquiera pensar en ir al hospital a confirmar nada. Fuimos directos al funeral al día siguiente, organizado íntegramente por mis abuelos. Ahora que lo pienso, debieron saber la verdad desde el principio. Sabían que mi padre había muerto, pero nos lo ocultaron. En cambio, nos culparon a mi madre y a mí, dejándola sufrir durante años. Fue cruel y para GIV excesivamente cruel. Esta vez, iba a ver hasta dónde llegarían para proteger a un mentiroso infiel como mi padre. Justo cuando nos acercábamos al hospital, mi abuela llamó de repente. Vivian, ¿dónde estás ahora? El cuerpo de Damien ya fue llevado al crematorio. Todo está arreglado. No tienes que preocuparte por nada. Solo preséntate en el funeral mañana por la mañana. Mi madre se quedó paralizada. Me miró con los labios temblorosos, incapaz de encontrar la voz. ¿Estás sorda? Di algo. Mi abuela ladró. Déjame decirte que si no hubiera sido por tu insistencia en que Damien saliera a comprar ese estúpido pastel de cumpleaños, nada de esto habría pasado. Su padre y yo nunca te lo perdonaremos. Llega puntual mañana. ¿Me oyes? Colgó después satisfecha. Pero mi madre se quedó quieta, intentando comprenderlo todo. Finalmente me miró confundida y ansiosa. Serafina, tus abuelos están ayudando a tu padre a mentir. ¿Está vivo? ¿Por qué se esfuerzan tanto en decir que está muerto? ¿Qué quieren? ¿Qué quieren? Quieren que carguemos con el peso de haberlo matado. Quieren que trabajemos como esclavos para pagar sus millones de deudas. En nuestra vida pasada, mi madre y yo nos desvivimos por pagarla. Solo cuando nos ahogábamos descubrimos que no era una deuda común y corriente. Era dinero de un prestamista sin fondos. De esos que crecen más rápido de lo que puedes pagar. Desde el principio fue un desastre. Pero esta vez no. Si pidió el préstamo, lo puede pagar él mismo. Miré a mi madre aturdida y le dije con calma, papá no está muerto, pero los abuelos fingen que sí, e incluso quieren que vayamos al funeral. Algo va muy mal.
Mamá, hay demasiadas cosas que desconocemos. No saquemos conclusiones precipitadas todavía. Primero tenemos que ir al hospital y al crematorio. Obtener la información. Registrarlo todo. Mañana estaremos listos. Mi madre asintió tras un momento de vacilación, incapaz de comprenderlo todo por sí misma. Fuimos al hospital y preguntamos en urgencias. Como era de esperar, no había constancia de que mi padre hubiera sido llevado. Luego fuimos al crematorio, el mismo resultado. Estaban tan seguros de que nunca lo cuestionarían. Al fin y al cabo mi madre era solo ama de casa y yo, una estudiante universitaria que ni siquiera me había graduado. No teníamos experiencia, ni motivos para dudar de ellas. Pero la teníamos. Y lo grabamos todo. Ahora teníamos las pruebas. Una vez que confirmamos que mi padre y mis abuelos se habían confabulado para fingir su muerte, mi madre se inquietó. No podía esperar ni un segundo más. Serapina, vamos. Enfrentémoslos ahora mismo. Quiero saber por qué me mintieron. Pero la detuve y le dije con firmeza, ¿de verdad crees que te dirán la verdad? Mamá. Davina. A estas alturas, la única manera de descubrir sus verdaderas intenciones es en el funeral. Ahí es cuando se darán cuenta. Debemos prepararnos para lo peor. Mi padre era despiadado. Para asegurarse de que mi madre y yo fuéramos culpadas por su muerte, invitó a todos sus amigos, familiares y socios. Ni siquiera había contratado a los medios para transmitir en vivo todo el funeral. Quería que nuestra culpa fuera pública y permanente. Sabía todo esto por mi vida pasada. Debido a esa transmisión en vivo, desconocidos en línea nos acosaron durante años. Por mucho que trabajáramos, sobrevivíamos y escapábamos del estigma. El dinero siempre escaseaba. Pero esta vez iba a darle la vuelta a la tortilla y hacer que se ahogara con sus propias mentiras. A la mañana siguiente en el funeral, mi madre y yo fuimos recibidas por una oleada de acusaciones y desprecio. Si esa chica no hubiera querido un pastel de cumpleaños, su padre habría salido y tenido un accidente. Pobre hombre muriendo tan joven. Es una auténtica gafe. Si no lo hubiera enviado, seguiría vivo. Debian, ¿en qué estabas pensando? ¿Para qué celebrar un cumpleaños tan tonto? Mira lo que le costó la vida a tu marido. En nuestra vida pasada, mi madre y yo lloramos tanto durante esta tormenta de insultos que nos callamos y hablamos. Pero ahora simplemente nos mirábamos con rostros fríos y estoicos. Ni una sola lágrima. Nuestra indiferencia solo enfureció aún más a los dolientes. Sus palabras se volvieron más feas y crueles. Mi abuela, complacida con la reacción de la multitud, se unió alegremente. Dios mío. Y yo también lo haría por ti. Yuri, ambos maldicen. De ahora en adelante tú y tu hija nos servirán día y noche para expiar lo que hicieron. Mi madre, al saber la verdad, la miró con una mirada devastada. Mamá, ¿está Damián realmente muerto? ¿Por qué lo incineraron tan rápido? Ni siquiera pude verlo una última vez. Mi abuela debió de haber sido instruida por mi padre. Ni siquiera se inmutó. ¡Qué desgraciada! Mi hijo ha muerto y tú estás aquí difundiendo mentiras. Intentas envenenar la mente de la gente. Y esa hija tuya no es más que dinero, pero sí una carga. Y todavía la mimas como a una joya preciosa. Mira lo que pasó. Mató a su padre. ¿Y aún te atreves a cuestionarnos? Mi madre temblaba de furia. Pero aún así alzó la voz y declaró para que todos la oyeran, Serafina es mi hija. Nunca probó tu comida ni un sorbo de tu agua. ¿Qué derecho tienes a insultarla? Te lo preguntaré una última vez, ¿Damián está realmente muerto? Mi abuela intentó escabullirse otra vez. Pero ya fue suficiente. Alcé la voz y desmentí la mentira. Yuri cantó a mi madre y yo maldije la muerte de mi padre. Pero no está muerto en absoluto. Está allá afuera viviendo una nueva vida con su amante. La habitación quedó en silencio. Todas las miradas se volvieron hacia mis abuelos, atónitas e incrédulas. Sus rostros se distorsionaron de pánico. No tenían idea de cuánto sabía realmente. Mi abuela entró en pánico y furiosa.
Vio el cambio de expresión en la multitud, y supe que ella lo había logrado. Que la verdad saliera a la luz. Así que se abalanzó sobre mí chillando. Mocoso desagradecido. Tu padre te quería mucho cuando vivía. Y ahora te atreves a manchar su nombre así. Miserable. Te sacaré las mentiras a golpes. Levantó la mano para golpearme. Pero mi madre se adelantó. Agarró la muñeca de mi abuela en el aire. Enfrentó severamente a mi abuela y le advirtió, ya te dije que Serafina es mi hija. No tienes derecho a hablar de ella, y mucho menos a golpearla. Con eso mi madre apartó a mi abuela con fuerza. Mi abuela, sin embargo, cayó al suelo dramáticamente gritando. ¡Ay, ya no puedo vivir! Esta hija malvada, en menos ley, y la nieta maldita intentan matarme. Damien, ¿cómo pudiste dejarme así? Mira lo que me han hecho. Viejo, tienes que venir a ayudarme. Mi abuelo, siempre hombre de pocas palabras y de semblante melancólico. Sus ojos a menudo se nublaban de ira. Ahora hablaba con una voz cargada de furia. Malditos dos. Mataron a mi hijo y ahora se atreven a ponerle las manos encima. Hoy les daré una lección y les aseguraré que sepan de lo que es capaz la familia Mu. Lucas, Gabriel, agárrenlos. Mi abuelo les pidió a mis primos que nos sujetaran. Pero antes de que pudieran acercarse, grité, esperen. Te lo dije, mi padre no ha muerto. Si no me crees, solo mira hacia arriba. 7. Mis abuelos se preocupaban mucho por su reputación y celebraron el funeral de mi padre con gran pompa. Una pared del salón tenía una pantalla grande y antes de entrar, ya había conectado el vídeo que grabé ese día. Con un simple toque en mi teléfono, apareció el vídeo. Para asegurarme de que todos pudieran ver claramente lo que había sucedido el día anterior, me aseguré de que la hora y el lugar del vídeo fueran visibles. La pantalla mostraba imágenes de mi padre besando a esa mujer, seguidas de escenas de mi madre y yo preguntando por él en el hospital y el crematorio. Mis primos paternos se quedaron atónitos, boquiabiertos, sin poder creer lo que veían. Uno de ellos se volvió hacia mis abuelos, frustrado, este tipo está sano y salvo, tío, ¿qué está pasando aquí? En ese momento, todos comprendieron que mi padre había muerto. Peor aún, había estado haciendo trampa. Los invitados empezaron a ponerse en contra de mis abuelos, acusándolos de engaño. Este vídeo se grabó ayer, ¿verdad? El padre de este niño está sano y salvo, ¿por qué el funeral entonces? ¿Es todo esto solo por dinero? Quién sabe, dijeron que estaba muerto y culparon de todo a la esposa. Pero ahora vemos que está bien, ¿qué pasa? Dijeron que estaba muerto intentando engañarnos. Perdí el tiempo, mis abuelos se tambalearon, casi se caen, pero aún así, se negaron a admitir la verdad. Me señalaron y discutieron, ¿cómo es posible que no sepamos si Damien está muerto o no? Justo ayer, recuperé sus cenizas de la funeraria, ¿cómo puedes decir que está vivo? ¿Eres tú o eres un gafe quien está causando todo esto? ¿Crees que alterando un vídeo falso puedes cambiar el hecho de que tu padre está muerto? Si hubiera sabido que eras tan malvado, te habría matado al nacer. Las palabras entre lágrimas de mi abuela volvieron a sembrar la duda entre los invitados. Sí, era posible alterar un vídeo. Después de todo, la muerte de mi padre fue causada por nosotros, y tomar medidas tan drásticas para evadir la responsabilidad era impensable. 8. No intenté discutir. En cambio, me dirigí rápidamente hacia la urna de mi padre mientras todos estaban distraídos. Sin pensarlo dos veces, la tiré al suelo. Mis abuelos corrieron a detenerme, pero fue demasiado tarde. La urna cayó al suelo con un golpe sordo, derramando su contenido por todas partes. Mi abuela, presa del pánico y por regañarme, se apresuró a proteger el contenido esparcido con su cuerpo, temiendo que todos descubrieran la artimaña. Pero ya era demasiado tarde, los invitados ya habían visto que no eran cenizas sino harina. De inmediato, alguien expresó su incredulidad. ¿Qué clase de cenizas son estas? Esto no son cenizas, es harina. Yuri intentó engañarnos. Sí, esto es claramente harina, no cenizas. ¿Pensabas que estábamos ciegos? ¿Entonces Damien no está muerto? Los medios que mi padre había contratado habían estado transmitiendo el evento en vivo. En cuanto reproduje el vídeo, la audiencia se disparó.
Ahora, con el drama escalando, los reporteros no perdieron el tiempo y presionaron a mi abuela para que diera respuestas. ¿Es cierto que Damien, como afirma su hija, tiene otra familia fuera y nunca estuvo muerto? ¿Acaso ustedes, como sus padres, difundieron rumores sobre su muerte para encubrir su romance? ¿Dónde está Damien ahora? Mis abuelos se quedaron sin palabras, incapaces de explicar cómo todo se había descontrolado. Pero cuanto más nerviosos estaban, más errores cometían. Mi abuela, aturdida por el pánico, buscó su teléfono, con la clara intención de advertir a mi padre. La había estado observando atentamente y en cuanto la vi sacar el teléfono, grité: «Abuela, ¿qué haces con ese teléfono? ¿Llamas a mi papá para avisarle?». Mi voz atrajo la atención de todos. Efectivamente estaba marcando el número, pero no le importó. Lo hizo de todos modos. No la detuve sabiendo perfectamente que no contestaría la llamada. Los invitados, presintiendo la oportunidad, se acercaron ansiosos por escuchar la voz de mi padre y confirmar que estaba vivo. Pero lo único que oyeron del otro lado fue el mensaje de que el teléfono estaba apagado. Fue lo mismo de antes, cuando mi madre siguió llamando al teléfono de mi padre después del funeral, desesperada por escuchar su voz, pero el teléfono nunca se conectó. Ahora me di cuenta de que mi padre había apagado el teléfono a propósito para demostrar que había muerto y escapar del lío en el que estábamos. Irónicamente, esto sería su perdición. 9. El teléfono seguía sin contestar, y como los medios y los invitados exigían cada vez más que lo pillaran con las manos en la masa, vi la oportunidad de agravar la situación. Revelé la dirección de mi padre y les dije a todos: no se olviden de vigilar a mi abuelo. Si logran avisarle, no podremos atraparlo. Al principio, solo quería asegurarme de que mis abuelos no pudieran escapar, sabiendo que el teléfono de mi padre estaba apagado. Pero para mi sorpresa, mis mayores ya habían tomado medidas. Alguien confiscó los teléfonos de mis abuelos, cortando cualquier posibilidad de contacto. Sin salida, mis abuelos los siguieron a regañadientes, con el rostro pálido de ansiedad. Pronto llegamos a la casa de la mujer, y después de que los medios instalaran sus cámaras, los invitados no dudaron en empezar a tocar la puerta. El sonido de fuertes golpes resonó desde adentro, seguido por la voz enfadada de mi padre. Rostros conocidos entre la multitud intercambiaron miradas y luego llamaron con más fuerza. Incapaz de soportarlo más, mi padre abrió la puerta de golpe, dispuesto a gritarles a los intrusos. Pero al ver la multitud, su rostro se congeló y se quedó allí, estupefacto. Los invitados, al ver que mi padre estaba vivo, estaban furiosos. Algunos de los más atrevidos le lanzaron puñetazos, mientras otros le gritaban: «Damien, ¿de verdad estás vivo? ¿Qué clase de juego enfermizo estás jugando con nosotros? ¿Intentas estafarnos por dinero? Vine hasta aquí para tu funeral y aquí estás, jugando con nosotros. ¿Qué te pasa? Fingiste tu muerte y ahora también involucraste a tus padres. Dinos, ¿qué intentas hacer?». Los periodistas, siempre atentos, notaron de inmediato a la mujer detrás de mi padre, con aspecto nervioso y asustado. La señalaron y gritaron: «Todos, rápido, entremos, esa mujer está aquí con Damien, averigüemos cuál es su relación con él». Mi padre, inicialmente tratando de evitar ser expuesto, se interpuso frente a ella, defendiéndola: «Esto no tiene nada que ver con ella, todo es idea mía, no la conviertan en el chivo expiatorio». «Oh, ahora él es el héroe protegiendo a la mujer, qué descarado». En este punto a nadie le importó su defensa. Los medios de comunicación entraron de inmediato y comenzaron a bombardear a la mujer con preguntas: «Disculpe señora, ¿cómo te llamas? Cuando empezaste a ver a Damien, ¿sabías que estaba casado? Eres la amante que destruyó a su familia. Damien y sus padres fingieron esta muerte. ¿Cómo está eso conectado contigo? ¿Hiciste esto para ascender en la escala social?». La mujer frunció el ceño a punto de hablar, pero justo entonces, un niño pequeño salió de dentro de la casa. Viendo la conmoción afuera, preguntó confundido: «¿Por qué hay tanta gente aquí? Mamá, papá, ¿quiénes son?». Sus palabras fueron como echar agua a una sartén caliente, causando un alboroto inmediato. Mi padre no solo me había estado engañando, sino que también tenía un hijo ilegítimo. Al ver esto, mi madre ya no pudo contenerse, las lágrimas corrían por su rostro, se puso de pie y confrontó a mi padre en voz alta: «Damien, he hecho lo mejor que he podido durante todos estos años, nunca te he traicionado, porque tuviste que engañarme. No solo me engañaste sino que incluso engendraste un hijo. Si hubieras querido estar con alguien más, podrías haberlo dicho abiertamente, no lo habría hecho».
Me aferré a ti, me encantaría haber aceptado el divorcio, pero ¿por qué tuviste que engañarme? Ahora has fingido tu muerte, ¿sabes la desgracia que tengo que soportar? ¿Por qué a mí, acaso te importa si vivimos o morimos? Mi padre era del tipo que solo era valiente con aquellos a los que podía dominar, había sido mimado por mi madre durante años, y ahora, sin paciencia para ella, replicó de inmediato. No lo hagas sonar tan noble si realmente supieras que tengo un hijo, que habrías divorciado tan fácilmente de mí. Vivian, te conozco bien, eres la persona más descaradamente cara que conozco en casa, eres perezosa y dura con mis padres, cuando sales, pones una fachada, actuando como si todo fuera perfecto, lo que hice, lo hice porque me obligaste. Mi padre fue realmente despreciable para echarle la culpa a mi madre y encubrir sus propias fechorías, pero la situación ya estaba fuera de control, y mis abuelos intervinieron. Damien tiene razón, Vivian es la que siempre ha sido fría y egoísta. Todos ustedes no saben cómo nos trataba cuando vivíamos juntos, no hacía nada en casa y solo comíamos sobras todos los días. Damien hizo esto porque no podía soportarlo más, fingió su muerte para alejarse de ella, para estar lo más lejos posible. Mi madre nunca esperó que, con la verdad ante sus ojos, mi padre todavía tergiversaría las cosas y la difamaría solo para encubrir sus propias acciones. Estaba desconsolada, su voluntad de discutir se había ido con el corazón apesadumbrado, simplemente dijo: divorciémonos, vayamos a la oficina de asuntos civiles ahora. Viendo que la situación se desarrollaba así, mi padre y mis abuelos mostraron un atisbo de alegría, pensaron que todo esto terminaría ahora, pero iba a dejar que se fueran tan fácilmente. Aplaudí y di un paso adelante exponiendo sus despreciables intenciones. Papá, fingiste tu muerte para evitar que la gente te odiara, luego difamaste a mamá solo para limpiarte como despreciable, pero tus palabras no se sostienen, mamá te ha estado sirviendo a ti y al abuelo durante tantos años. ¿Crees que tus palabras pueden reescribir la verdad? Los vecinos vieron y oyeron todo, ya que le has arrojado toda esta inmundicia a mamá, ¿por qué no escuchamos lo que tienen que decir los vecinos? El escándalo de mi padre fingiendo su muerte había causado un gran revuelo. Antes de que yo llegara, había notado a algunos vecinos chismosos siguiéndolo, y cuando lo señalé, sin dudarlo, dieron un paso al frente. Serafina tiene razón, Vivian ha trabajado incansablemente para esta familia todos estos años. Cada vez que voy de compras, Vivian ya lo ha hecho, se despierta temprano y compra la comida que a Damien y sus padres les encanta, ella se encarga de todo en casa y afuera. Estos dos ancianos simplemente se sientan en la comunidad, tomando el sol y charlando. Cuando solíamos charlar, no te quejaste de cómo Vivian debería aprender a hacer las cosas bien, como una esposa debería hacer las tareas del hogar, pero ahora has cambiado de tono. Los vecinos expusieron las mentiras de mi padre y abuelos, me burlé y me mofé de ellos. Somos tan desafortunados de estar atrapados en una familia como esta. Papá, no solo nos engañaste y engendraste un hijo, sino que también fingiste tu muerte para incriminarnos a mamá y a mí. ¡Qué cruel! Mi padre sabía que los medios estaban transmitiendo a Lev. Al ver que ya nadie lo apoyaba, cambió rápidamente de estrategia. De repente se dejó caer de rodillas frente a mi madre. Las lágrimas corrían por su rostro mientras suplicaba: Vivian, todo esto es culpa mía y del idiota, cometí un error, por favor perdóname, mis padres son tan viejos, y finalmente tienen un nieto, por favor, ten piedad de ellos. Fingí mi muerte porque tenía miedo de que aceptaras a mi hijo, nunca quise lastimarte ni a ti ni a Serafina. Mi madre había visto a través de su crueldad hace mucho tiempo, permaneciendo y conmovida mientras lo rechazaba fríamente. No digas nada más. Nos vamos a divorciar ahora, sabiendo que mi madre no estaría de acuerdo con el divorcio. Mi padre echó un vistazo a mi abuelo, mi abuela lo entendió perfectamente, rápidamente lo entendió y se giró hacia mi madre, suplicando: Vivian, sé que eres la mejor, cometí un error por el nieto. Afortunadamente esto ha ido demasiado lejos, creo que deberías perdonar a Damien, él sabe que estaba equivocado, no puede vivir sin ti. Viendo cuán sinceros eran mi padre y mi abuela, arrodillándose y suplicando, muchas personas comenzaron a vacilar, incluso sugiriendo que mi madre perdonara a mi padre y no se aferrara a agravios pasados. Ah, la única hija de Damien, Unchi, es lamentable, querer un hijo es comprensible, sí, los ancianos a veces hacen tonterías por sus nietos, después de todo, son ancianos y su pensamiento no es claro. Vivian, mira, Damien está arrodillado, si no te importa el niño pequeño, solo perdónalo, solo necesitas darle algunos gastos de manutención cada mes, es mejor mantener unida a la familia. Sabía lo que mi padre estaba tratando de hacer y estaba a punto de dejar que se, déjalo ya, dije con frialdad. Papá, no quieres divorciarte de mamá. Te arrodillas y suplicas porque no quieres afrontar la deuda que debes. ¿Verdad? Si mamá se divorcia de ti,
Esa deuda de menos $1.000.000 es tuya, y esperas que ella siga pagándola por ti. Por eso no quieres divorciarte. En cuanto oyó esto, el rostro de mi padre se ensombreció furioso y avergonzado. Me señaló y gritó: «Bien, mocoso, ¿qué tonterías dices? No acepto el divorcio porque todavía quiero a tu madre. En cuanto a la deuda de la que hablas, no sé de qué hablas». Ya había predicho que mi padre intentaría discutir. Estaba preparado para esto. Ahora, solo me quedaba ganar tiempo hasta que llegara la ayuda. Me burlé y repliqué: «Dices que quieres a mi madre, la has estado engañando con esta joven amante y tienes una niña sin un hijo bastardo. Aún así afirmas descaradamente que amas a mi madre, ¿crees que soy estúpido o que todos aquí lo son? Es ridículo, ya que dices que no hay deudas, porque no le preguntas a tu pequeña esposa a tu lado, después de que te divorcies de mi madre, ¿se casará contigo?». Mis palabras dejaron a todos en la habitación en un estado de realización, nadie quería ser un tonto. Y tan pronto como me oyeron, comenzaron a reconsiderar seriamente. La mujer que había estado sosteniendo al niño en silencio, se encogió, tratando de reducir su presencia. Cuando la mencioné, su rostro cambió, pero no habló. Mi padre conocía muy bien a la mujer, llamó y cargó con su deuda, pero viendo que ella le había dado un hijo, no se enojó. Mientras llamaba y soportaba que ella y su hijo sufrieran por la deuda: «Al no divorciarte de tu madre, porque me casaría con ella, niño desagradecido. Te he criado solo para que me calumnies, te mataré». Ya no me molesté en escuchar sus excusas, miré la hora, la gente debería estar llegando pronto. Cuando mi padre vio que no hablaba, pensó que me sentía culpable y levantó la mano para abofetearme. «Señor Mu, ¿qué aires de grandilocuencia se da con este tipo de talento? ¿Por qué no intenta revivir la empresa en su lugar?». Mi padre se congeló al escuchar la voz, y cuando se giró vio al director financiero de su empresa. Su rostro se ensombreció de inmediato mientras conscientemente se ponía la apariencia de presidente de la empresa y preguntaba: «¿Qué haces aquí? ¿Quién te dijo que vinieras? Regresa a la oficina». El director financiero no le hizo caso y caminó directamente hacia mí. Lo saludé: «Tío Arthur, finalmente has llegado». El tío Arthur asintió y me tranquilizó: «¿Estás bien?». Su gesto inmediatamente puso nervioso a mi padre y gritó mientras se sentaba: «Te dije que te fueras, ¿qué haces parado junto a este pequeño mocoso?». El tío Arthur era un viejo amigo de mi abuelo y una vez recibió su favor. Mi padre no sabía sobre esto, aunque el tío Arthur se había mantenido alejado de nosotros durante años. Cuando mencioné a mi abuelo, finalmente aceptó ayudar. El tío Arthur habló con dignidad: «Señor Mu, la empresa ya pasó por la liquidación por quiebra, ya no es mi jefe, así que no necesito escucharlo». «¿Qué liquidación por quiebra? Está diciendo tonterías». Fue este mocoso quien le enseñó a decir eso. Mi padre explotó como un gato al que le pisaron la cola. El tío Arthur no discutió con él, simplemente mostró la evidencia y explicó para todos este entendimiento: «La empresa ha estado en números rojos por un tiempo, y el banco entró en liquidación hace unos días. Aquí está la notificación y los documentos del banco. Después de la liquidación final, la empresa todavía debe 1.5 millones, agregué todos. Esta deuda de 1.5 millones es algo que mi padre le habría transmitido a mi madre si hubiera muerto, pero ahora que hemos expuesto su muerte falsa, ella no se divorciará de él, quiere que mi madre lo pague». En este punto, todos entendieron la situación, y las miradas que le dieron a mi padre estaban llenas de desprecio. «Fingir tu muerte solo para descargar tu deuda sobre tu esposa e hijo, asqueroso, Damien, nunca pensé que fueras este tipo de persona. De ahora en adelante, ya no somos amigos, no vengas a buscarme». Viendo que esta situación se estaba volviendo más complicada, mi padre rápidamente intentó salvarla: «Mocoso mentiroso, nunca pensé así, ya compré una villa que vale decenas de millones, con 1.5 millones en deuda, una vez que la pague simplemente compraré otra casa». Realmente no le quedaba buena defensa, y de hecho intentó sacar a relucir la casa. Poco sabía, después de la última vez que el banco echó a mi madre y a mí de la casa, ya había descubierto que algo andaba mal con esa propiedad, así que ayer revisé todas las propiedades inmobiliarias a su nombre. Lo ignoré y delante de todos, llamé al banco, lo puse en altavoz. La respuesta fue clara y concisa: «La villa en NN que ya ha sido hipotecada a nuestro banco, la recuperaremos pronto. ¿No te advertimos ya que empacaras tus cosas?». Luego llamé a la compañía de bienes raíces para preguntar por la propiedad en la que vivía la mujer ahora. «La dueña de esta propiedad es Mez Isabella, es un regalo del señor Damien». Después de colgar el teléfono, me burlé de mi papá, que ahora está pálido de ira. «Mírate, papá, jugando tu pequeño juego, hipotecas la casa que pertenece a mi mamá y a mí,
mientras que la casa de la amante y tu hijo está a nombre de ella, no hay problema, pero ¿te has olvidado, papá? Tú y mamá aún no están divorciados, cada centavo que gastas sigue siendo propiedad conyugal, incluida esta casa, mamá tiene derecho a reclamarla. Cuando mencioné la casa, la mujer que había estado callada todo este tiempo finalmente habló. No puedes tocar esa casa, Ethan es su hijo y es su responsabilidad mantenerlo, me burlé no siendo fácil con ella, ya que te has convertido en la amante, al menos deberías saber un poco sobre la ley, esa casa no tiene nada que ver contigo, además, no es todo. ¿Esto culpa tuya? Si no lo hubieras llamado mientras estaba en casa, y si yo no lo hubiera escuchado, no habría hecho todos estos preparativos, sí, lo dije a propósito, quería que se arrepintiera de su esfuerzo inútil. Ahora recordaba sus llamadas telefónicas anteriores a la casa y parecía derrotada, pero seguía insistiendo, Damien es el padre de Ethan y pase lo que pase, tiene que cuidarlo, eso es entre tú y mi papá, no tiene nada que ver conmigo con eso. Me volví hacia mi papá y le pregunté delante de todos. Papá, ya que esta casa es propiedad conyugal, debería usarse para pagar las deudas, cierto, mi papá sabía bien que la deuda que debía era de solo 1,5 millones, para preservar su reputación. Ya había tomado préstamos con intereses altos negativos para pagar la deuda del banco, ahora, sin embargo, debía más de 1,5 millones en préstamos con intereses altos negativos, recordando la vida pasada. Cuando mi mamá y trabajé hasta los huesos solo para pagar la deuda, solo para que nunca terminara y para que nos persiguieran los cobradores. ¿Qué estaba haciendo mi padre en ese entonces? Probablemente disfrutando con esa mujer y su hijo ilegítimo. De repente, recordé el auto de lujo que solía tener y miré a uno de los amigos cercanos de mi padre en la multitud. Pregunté, ¿mi padre fingió su muerte solo para meterse con mamá y conmigo? Escuché que las muertes accidentales pueden traer una gran indemnización por seguro de vida. ¿No te compró un seguro? Este amigo de mi padre era un agente de seguros de primera categoría, si mi padre hubiera tenido tales planes, habría recurrido a él. Cuando lo señalé parecía aterrorizado y me devolvió la mirada, como amigo de mi padre, no lo admitiría, señora Fina, ¿eso es realmente lo que piensa? Su padre nunca me compró ningún seguro. Después de que terminó de hablar, mi padre dejó escapar un largo suspiro de alivio, no le creí ni por un segundo y le advertí, usted, como aseguradora, coludió con mi padre para fingir su muerte a cambio de una indemnización por el seguro. Si tu empresa se entera, tu carrera en el sector asegurador se acabará, ¿no es así, tío? Este asunto te arruinó el negocio al principio, pero si insistes en entrometerte, ya no será un asunto sencillo. No acabes siendo el cerebro detrás de esto. Sonreí con malicia. Hoy por fin había presenciado mi locura. Tras pensarlo un momento, miró a mi padre con torpeza y admitió, Damien me compró un seguro de accidentes hace un tiempo. La beneficiaria es ella. La multitud se giró para mirar en la dirección que señalaba y para sorpresa de todos, era Isabella, la amante de mi padre. Por fin, todos comprendieron que mi padre los había estado engañando desde el principio. Dijera lo que dijera de ahora en adelante, nadie le creería. Eso no era suficiente, basta. Gritó con la cara roja de furia. ¿Intentas llevarme a la muerte, niña desagradecida? El seguro es un fracaso. Y todo lo que he hecho ha sido expuesto. ¿Qué más quieres? ¿Qué más quiero? Respondí con frialdad. Será mejor que empieces a devolver el dinero ahora. En ese momento, un grupo de personas irrumpió de repente y rodeó a mi padre, después de todo lo que había sucedido. La multitud solo frunció el ceño pero no dio un paso adelante. Mi padre, temblando de miedo, bajó rápidamente su postura y le rogó a Rocco, dame un poco más de tiempo, te juro que te lo devolveré pronto. El hombre llamado Rocco escupió directamente en la cara de mi padre y gritó, deja de jugarme bromas, no vine aquí hoy para irme con las manos vacías, me gusta esta casa tuya, dámela ahora como garantía. El rostro de mi padre palideció mientras tartamudeaba, Rocco, no es que no quiera dártela. Pero esta casa ni siquiera es mía, al diablo con eso, rugió Rocco, indicando a sus hombres que se ocuparan de mi padre. Los matones no perdieron el tiempo, y en solo unos momentos, mi padre se quedó magullado y ensangrentado, clamaba clemencia, aunque mis abuelos lo amaban, estaban demasiado asustados para intervenir, y nadie más se atrevió a hablar tampoco. La multitud simplemente sintió una sensación de satisfacción. Mi padre finalmente estaba recibiendo lo que se merecía. ¿Crees que no lo sé? Esta casa es un regalo para tu señora, ahora devuélvemela y véndela, o te mataré, gritó Rocco. Observé con una sonrisa fría como mi padre era golpeado hasta la pulpa. Esta era la primera vez que experimentaba lo que era estar en el lado receptor de tal
castigo antes de llamar a Arthur, le había pedido que notificara a los usureros, y habían llegado en el momento perfecto. Mi padre, siendo el cobarde que era, ahora estaba aterrorizado y rápidamente suplicó clemencia. Bien, la venderá. Después de que los usureros se detuvieran, mi padre se dio cuenta de que le habían tendido una trampa, pero no se atrevió a tomar represalias y no tuvo más remedio que tragarse la píldora amarga. Más tarde ese día, mi padre se vio obligado a firmar la venta de la casa a acuerdo. Los usureros lo habían planeado todo hasta el más mínimo detalle, incluso contrataron a un agente inmobiliario. Mi padre ni siquiera tuvo la oportunidad de poner excusas o retrasar el proceso. Mientras veía cómo la pesadilla que nos había atormentado a mí y a mi madre durante toda la vida finalmente llegaba a su fin, sentí una amarga frialdad y un toque de ironía. En la vida anterior mi padre había fingido con éxito su muerte y recibió millones del seguro, pero aún así tuvo que vender la casa para pagar a los usureros, dejándonos a mi madre y a mí viviendo en la miseria. Esta vez, lo había perdido todo. La mujer, al ver la insistencia de mi padre en reclamar la casa para pagar sus deudas, rápidamente empacó sus cosas y se fue con su hijo. Naturalmente mi padre no quería que se llevara al niño con ella y la amenazó con que se lo devolviera. Sin embargo, la mujer envió casualmente una prueba de paternidad que demostraba que el niño había perdido a mi padre. Mi padre, furioso, no pudo hacer nada. Era ridículo que mi padre hubiera pasado años criando al hijo de otra persona, cuando descubrió que había sido engañado por la mujer. Intentó volver con mi madre, pero ella ya se había mudado al extranjero conmigo. En mi vida anterior, debido a la falsa muerte de mi padre, no soporté dejar que mi madre cargara sola con tanta deuda. Así que en silencio renuncié a mi oportunidad de estudiar en el extranjero y me quedé para ayudar a mi madre a pagar la deuda. Esta vez, me fui con ella. Según la ley, una vez que una pareja casada lleva 2 años separada, su matrimonio puede disolverse automáticamente. Varios años después, regresé después de completar mis estudios, y me uní a un prestigioso bufete de abogados. Mi madre también obtuvo con éxito el certificado de divorcio. Cuando mi padre vio que había logrado algo de mí mismo, vino a mí sin vergüenza, con la esperanza de reparar nuestra relación de padre e hija. Para entonces ya no era el hombre arrogante del pasado, en cambio, tenía un rostro lleno de preocupación, su cabello casi blanco parecía un hombre de unos 70 años y nadie lo cuestionaría. Lo ignoré. Vino a mi bufete de abogados tratando de chantajearme emocionalmente, pero como estudié Derecho, no lo complací y lo llevé a los tribunales. En cambio, al final, el juez dictaminó que debía proporcionarle un sustento mínimo para su sustento cada mes. Sin embargo, debido a su comportamiento disruptivo, se vio obligado a pagar una gran suma en compensación y no se atrevió a acercarse a mí de nuevo. Más tarde escuché que había pedido dinero prestado para negocios. Tratando de regresar, lo engañé intencionalmente y su negocio fracasó, perdiendo todo su dinero. Se volvió adicto al alcohol. Al final, después de una pelea alimentada por el alcoholismo, mi padre fue golpeado y quedó paralizado de cintura para abajo, pasando el resto de sus días postrado en cama. Mis abuelos, incapaces de soportar la carga, tuvieron que cuidarlo día y noche, pero cuando ya no pudieron cuidarlo más, lo trajeron de regreso a casa, de regreso a su ciudad natal. Mi padre se volvió insoportable, cualquier pequeña cosa que no saliera como él quería. Él les gritaba a mis abuelos, su cabello ahora completamente blanco, vivían en constante miedo, sus vidas una lucha cada vez más negativa. Incluso nos rogaron a mi madre y a mí que los ayudáramos para mostrar su miseria, enviaron fotos de ellos mismos, su cabello gris, ojos nublados por la edad, sus rostros llenos de dificultades, parecía que realmente estaban sufriendo, pero ¿qué importaba? Ellos mismos buscaron todo esto, mi madre y yo los bloqueamos y nunca miramos atrás. No mucho después, mis abuelos mataron y soportaron la tensión y ambos sufrieron derrames cerebrales, sin tratamiento médico oportuno, fallecieron en casa. En cuanto a mi padre, sin nadie que lo cuidara, murió de hambre en su propia casa. Nadie se dio cuenta durante mucho tiempo y fue hasta que su cuerpo comenzó a descomponerse, enviando un hedor horrible por todo el edificio, que los vecinos se dieron cuenta de que algo andaba mal y llamaron a la policía. Para entonces, yo me había convertido en socio del bufete de abogados y mi futuro parecía más brillante que nunca.